Ella cruzó fronteras, creyendo que iba a encontrar amor, pero terminó encontrándose a sí misma. Esta es la historia de una mujer que descubrió que algunas jaulas no tienen barrotes y que hay prisiones que se disfrazan de palacios. Es la historia de Valeria, una mujer migrante que confundió protección con control y tuvo el coraje de empezar de nuevo cuando todo, absolutamente todo, parecía perdido. El día que decidió irse. Valeria tenía 30 años cuando se dio cuenta de que su vida se había vuelto pequeña. No porque no tuviera sueños, sino porque el lugar donde estaba ya no los dejaba respirar. Vivía en una ciudad colombiana llena de ruido, de buses, de una rutina que la consumía. Trabajaba sin descanso, ayudaba en su casa, cumplía con las expectativas de todos, menos con las suyas. Cada noche, antes de dormir, miraba el techo y se hacía la misma pregunta. ¿Esto es todo? Ella no quería lujos extravagantes, no soñaba con mansiones ni fortunas. Lo que anhelaba era algo mucho más valioso: libertad. La libertad de elegir su propio camino, de tomar sus propias decisiones. Fue en ese estado de anhelo que, en el mundo de las redes sociales, apareció Arjun. Su nombre sonaba exótico, diferente. Su forma de comunicarse era cautivadora. Hablaba con un acento suave, escribía con un cuidado que ella nunca había experimentado, y siempre le preguntaba por su día, por sus pequeños detalles. Era completamente diferente a todos los hombres que había conocido. Tú no eres como las demás, le decía él. Tú eres especial. Y Valeria, cansada de sentirse invisible en su propia vida, le creyó. Le creyó porque necesitaba creer que alguien finalmente la veía. El amor que prometía salvarla. Arjun era de origen indio y vivía en un país que Valeria solo conocía por fotos. Un lugar de calles limpias, edificios modernos y, sobre todo, oportunidades. Él le hablaba del matrimonio no como una unión de iguales, sino como un refugio, una forma de protegerla del mundo hostil. Conmigo no tendrás que preocuparte por nada, le prometía una y otra vez. Yo cuidaré de ti como una reina. Esas palabras eran música para sus oídos. Valeria, agotada de la escasez, del miedo constante y de la profunda soledad, comenzó a imaginar una vida nueva. Una vida donde la preocupación económica no fuera el pan de cada día, donde se sintiera segura. Su familia, por supuesto, dudó. Sus amigas, con la mejor intención, le hicieron preguntas que ella no quería responder. Pero Valeria ya estaba decidida. Solo veía una cosa frente a ella. Una salida, una puerta de escape de la vida que ya no soportaba. Y así, con una maleta llena hasta el tope de ilusiones y esperanzas, dejó su país, su acento, sus raíces, todo lo que conocía. Creyó, con toda la fuerza de su corazón, que volaba hacia el amor. No sabía que, a veces, lo que parece un rescate es en realidad el inicio de un cautiverio. El palacio sin puertas. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. La casa donde vivían era grande, mucho más de lo que jamás había imaginado. Tenía ropa nueva, comidas elaboradas, y un esposo que la presentaba con orgullo ante sus amigos y familiares. Ella sonreía para las fotos, posaba como la esposa feliz y afortunada. Sonreía incluso cuando no entendía el idioma que hablaban a su alrededor, sintiéndose como una extraña en su propio hogar. Pero poco a poco, ese brillo inicial comenzó a apagarse. Las promesas de cuidado empezaron a transformarse en reglas sutiles. No salgas sola, es peligroso, le decía él. No hables tanto con extraños, no son de fiar. Esa ropa no es apropiada para una esposa como tú. Valeria empezó a notar un patrón extraño y alarmante. Tenía todo lo material que podía desear, pero le faltaba lo más esencial: la capacidad de decidir. No trabajaba, porque él decía que no era necesario. No tenía amigos propios, porque él desconfiaba de todos. Y lo más simbólico de todo, no tenía las llaves de su propia casa. Vivía como una princesa de cuento, sí, pero una princesa encerrada en su torre, sin reino propio y sin poder sobre su vida. El palacio no tenía rejas, pero ella se sentía más prisionera que nunca. Amor sin voz. El control no llegó con gritos ni violencia física.
Llegó de una forma mucho más silenciosa y manipuladora, a través de normas disfrazadas de amor y cultura. Lo hago por tu bien, para protegerte, le aseguraba él. Es parte de nuestra cultura. Tienes que entenderlo. Una buena esposa debe obedecer a su marido. Frases que día tras día iban erosionando su autoestima y su voluntad. Valeria intentó adaptarse. Intentó ser comprensiva, pensando que quizás era ella la que no entendía. Intentó callar sus deseos y opiniones para mantener la paz. Pero el silencio empezó a dolerle más que cualquier discusión. Extrañaba las cosas más simples. Hablar en su propio idioma con fluidez, caminar por la calle sin tener que pedir permiso, reír a carcajadas sin sentirse juzgada. Una noche, mirándose al espejo, su reflejo le devolvió la imagen de una desconocida. La mujer valiente que había cruzado fronteras, la que había dejado todo atrás por un sueño, ya no estaba. En su lugar, había una figura apagada que ni siquiera sabía cómo pedir permiso para respirar. Y en ese instante de dolorosa claridad, lo entendió. Eso no era amor, era encierro. Era una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. El miedo a empezar de cero. La sola idea de divorciarse la aterraba. ¿Cómo podría hacerlo? No tenía dinero propio. Sus papeles migratorios dependían de él. No tenía a nadie cerca, ni familia, ni amigos en ese país extraño. Además, le habían repetido tantas veces la misma mentira que había empezado a creerla. Sin él, no sobreviviría. Las preguntas que él le lanzaba como dardos retumbaban en su mente. ¿A dónde irías? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a creer a ti? ¿Una extranjera? Esas dudas se convirtieron en una jaula invisible, más fuerte que cualquier muro. Se sentía atrapada, sin salida, pero un día, el destino le puso en el camino a otra mujer. En una llamada clandestina, casi susurrando para no ser descubierta, conoció a una compatriota colombiana que había pasado por algo similar. Y esa mujer le dijo una frase que la despertó de su letargo. La libertad da mucho miedo, pero quedarse donde no eres tú te destruye por dentro. Esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. Esa noche, Valeria no durmió. No pensó en el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, esa noche, decidió vivir. El primer paso hacia la libertad. Buscar ayuda fue el acto de valentía más grande de su vida. Con el corazón en la mano y temblando de miedo, Valeria contactó organizaciones de apoyo para mujeres migrantes. Allí, por primera vez, escuchó que lo que vivía tenía un nombre: violencia psicológica y control coercitivo. Aprendió cuáles eran sus derechos. Entendió, con un alivio inmenso, que no estaba sola, que muchas otras mujeres habían recorrido ese mismo camino oscuro. El proceso de separación fue lento y doloroso. Estuvo lleno de culpa, de manipulación emocional y de amenazas veladas por parte de Arjun. Pero cada firma en un documento, cada cita con los abogados, cada formulario que llenaba, era un paso firme hacia la recuperación de sí misma. El día que finalmente salió de esa casa con una maleta pequeña, no llevaba lujos, ni ropa de marca, ni joyas. Llevaba algo infinitamente más valioso: su dignidad intacta. Estaba asustada, sí, pero por primera vez en años sentía que caminaba hacia la luz. El país de las segundas oportunidades. Valeria decidió empezar de nuevo, pero esta vez en sus propios términos. Se mudó a un país nuevo, un lugar donde nadie conocía su pasado doloroso, pero donde todos respetaban su presente luchador. Al principio, para sobrevivir, limpió casas. No era glamoroso, pero era un trabajo honesto que le daba independencia. Luego, con el dinero que ahorró, comenzó a estudiar. Y después, consiguió un trabajo relacionado con sus estudios. Por primera vez en su vida adulta, el dinero que ganaba era suyo, su tiempo era suyo. Sus decisiones eran suyas, su vida, por fin, era suya. Aprendió la lección más importante. El amor verdadero no controla, no limita, no encierra. Entendió que quien te ama de verdad no te quita las alas, te ayuda a volar más alto. Comprendió que una mujer no necesita el permiso de nadie para existir, para brillar, para ser feliz.
el verdadero final feliz. Años después, Valeria se miró otra vez al espejo, pero esta vez la imagen que vio le llenó el corazón de orgullo. Vio a una mujer fuerte, independiente, libre. Una mujer completa por sí misma. Ya no necesitaba un príncipe azul que la rescatara. Ella se había convertido en la reina de su propia historia. Ahora caminaba por calles llenas de oportunidades, con su acento colombiano intacto, un recordatorio orgulloso de sus raíces. Y sonrió, una sonrisa genuina que nacía desde adentro. Porque finalmente había entendido algo que nadie le enseñó antes. El verdadero amor no te quita la libertad, te la devuelve. A veces no emigramos por dinero o por lujos, sino por algo tan fundamental como la dignidad. Y a veces, el viaje más difícil y transformador no es cruzar países, sino atreverse a salir de ese lugar, de esa relación, de esa situación donde no somos libres para ser quienes realmente somos. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que la compartas, porque quizás, en algún lugar del mundo, hay alguien que, en silencio, necesita escuchar que sí es posible empezar de nuevo, que siempre hay una salida y que la libertad, aunque dé miedo, vale toda la pena. Gracias por escuchar.